Dios nos bendiga. Santo es el nombre del Señor. Amén. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Hechos capítulo 18, por favor. Dios nos bendiga. Versículo 5. Dieciocho 5. Busque la palabra del Señor. Dios bendiga a los predicadores de la semana, ¿no? Que siga usando el Señor. Cristo vive para siempre. Hechos 18, 5. Amén. Si le encontró, le mostró el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Cuando usted lee el capítulo 18, los versículos que anteceden, se da cuenta usted que el apóstol Pablo se encuentra con otro varón, ¿verdad? Que trabajaban juntos. Con Pablo comienzan a trabajar juntos porque hacían carpas, hacían tiendas. En aquel entonces, que era un oficio que se manejaba en aquel tiempo. Pero lo que vemos acá en el versículo 5 es que cuando vienen a verlo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Nosotros debemos entender siempre que la prédica de la palabra debe ser en nosotros una dedicación. Nosotros debemos predicar la palabra en todo tiempo, debemos predicar la palabra a toda persona, debemos predicar la palabra frente a toda adversidad, debemos predicar la palabra más allá de cómo esté nuestro ánimo, de cómo estemos nosotros. Debemos ser predicadores de la palabra, pregoneros de justicia, debemos enseñar el Evangelio, debemos anunciar que Cristo vive, debemos decirle al perdido que tiene esperanza, debemos decirle al enfermo que Dios le puede sanar, debemos decirle al encarcelado que Dios lo puede hacer libre, debemos decirle al pecador que Dios le puede perdonar sus pecados, que Cristo murió en la cruz para perdonarle, que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre, para que todo pecador pueda venir a Cristo libremente. El mundo está lleno de confusión. Hay gente en el mundo que dice, no, yo soy muy pecador para venir a la iglesia. Lo que pasa es que no sé si en la iglesia me reciban. Una vecina de acá, una vecina de este sector, nos preguntaba, ¿se puede entrar a la iglesia? Y yo decía, pero si predicamos todos los domingos, recorremos los pasajes, ¿verdad? Recorremos la población diciendo a la gente que venga nomás a la iglesia. Pero el enemigo busca confundir las mentes de los que están en el mundo. La gente debe entender, no por la iglesia, no por el letrero de esta iglesia, no por esta misma iglesia, no. El evangelio es libre y gratuito para todo aquel que tenga necesidad. Y todo aquel que tenga necesidad puede venir a las plantas del Señor. Puede venir a los pies de Cristo, puede venir a congregarse, puede venir a alabar su nombre. Nadie es tan pecador como para que Dios no le perdone. Nadie es tan rebelde como para que Dios no pueda cambiar su vida. Nadie está tan enfermo como para que Dios no le sane. Nadie está tan en santidad como para no necesitar el perdón de Dios. Debemos nosotros anunciar que Dios es un Dios, ¿verdad? Que sigue vigente, que el Evangelio sigue moviéndose, que las puertas de la iglesia están siempre abiertas para todo aquel que tenga necesidad. El problema es que nosotros hemos perdido la capacidad de predicar el Evangelio. Nuestra predicación del Evangelio es muy pobre, es muy poca, es muy de poco ánimo incluso. A veces le damos al hermano predique, ¿verdad? Y comienza su prédica, pero tiene poca fe en que la prédica quizá pueda hacer un impacto. En los pocos minutos que usted tiene para predicar en la calle con un micrófono, ¿verdad? Puede generar un impacto en una persona. Los que vamos al punto de prédica y a veces no predicamos, yo generalmente no predico en la calle en el punto porque damos posibilidad a los demás hermanos, estamos acompañando y estamos ahí creyendo que Dios puede salvar a alguien. Que este pregón del Evangelio es efectivo hasta el día de hoy.
La gente dice, mire, quizás no es tan efectivo hoy día, quizás lo mejor sea persona a persona, quizás lo mejor sea a través de un tratado, quizás a través de Instagram, quizás a través de... Da lo mismo. La palabra de Dios dice que la gente se convertirá con la locura de la predicación. Y la locura de la predicación es decirle a la gente que Cristo está vivo. Eso es una locura hoy día, que Cristo vive, que Él es real, que Él es verdadero, que Dios sana, que Dios se mueve, que Dios transforma, que Dios sigue cambiando al ser humano. Estamos poco dedicados a la prédica. Estamos dedicados a nuestras vidas, estamos dedicados a nuestros negocios, estamos dedicados, ¿verdad?, a nuestros problemas, estamos dedicados a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra salida, a nuestras fotos. Estamos dedicados a lo nuestro. Dice la palabra de Dios que los discípulos y el hombre de Dios estaban dedicados a lo suyo propio. Vale decir, nuestra dedicación ya no es la palabra. Nuestra dedicación ya no es predicar que Cristo viene. Nuestra predicación incluso ni siquiera hoy día es predicar la santidad, es predicar que Dios cambia al hombre, que el ser humano puede ser transformado por el poder de Dios. Muchas veces queremos predicar para ser vistos, para que nos vean, para que alguien sepa que somos nosotros. Y no predicamos que es el Señor Jesucristo el que vino a esta tierra a salvar al mundo. El Señor seguirá sanando. El Señor seguirá cambiando, el Señor seguirá transformando. Lo que nosotros predicamos es no perder la posición en la que Dios nos puso. Cuando ocurre una situación difícil, cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un acontecimiento y usted está en primera fila, mientras más escandaloso, mientras más problemático, mientras más dramático, mientras más fatal sea el incidente, más gente vendrá a verlo. Y mientras más gente viene a verlo, más gente se empieza como a poner delante de usted. Y usted que comenzó en primera fila, de pronto termina en la fila 15, en la fila 16, de pronto ni siquiera puede ver lo que ocurrió. Cristo vive para siempre. En el Evangelio es así. En el Evangelio el Señor quiere hacer cosas para que usted esté en la primera fila. Pero de pronto vienen otros y lo van desplazando. Lo van desplazando porque usted perdió el interés de estar ahí. Lo van desplazando porque usted no quiso, ¿verdad?, pelear, no quiso mantenerse, no quiso estar en donde Dios está haciendo las cosas. Yo no quiero escuchar que Dios sana, me alegro que Dios sane, no, yo quiero ver que Dios sana. Yo no quiero escuchar que Dios está transformando, no, yo quiero ver que Dios transforma. Quiero ver al transformado, quiero ver al que cuenta el testimonio de sanidad. Yo quiero ver al hermano de la iglesia que diga, Dios me sanó, pastor. Queremos ver al vecino que diga, ¿sabe qué? Estaba en mi casa, estaba allá, escuchando el televisor y de pronto escuché la prédica. Y escuchando la prédica, vine a recibir al Señor. Gloria a Dios, Señor. Dios tiene ese poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero como no prestamos interés, Dios va a comenzar a usar a otros. Dios necesita moverse. Dios necesita sanar, Dios necesita bendecir, Dios necesita ser glorificado. Porque todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Por eso la palabra está lleno de relatos que son gigantescos espiritualmente. Vemos en el principio, ¿verdad?, como Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Vemos como Dios, ¿verdad?, sopla vida sobre el hombre. Vemos como Dios separa el huerto del Edén. Vemos como Dios, ¿verdad?, habla y aparece al hombre a preguntarle por su hermano. Vemos como Dios levanta a un hombre del foso de los leones. Vemos como Dios a los jóvenes, ¿verdad?, los libra y está con ellos en el horno de fuego. Vemos como Dios desciende de fuego del cielo, ¿verdad?, y consume el altar. Vemos como Dios abre el mar rojo. Vemos como Dios endulza las aguas amargas. Vemos como Dios sana a los leprosos. Vemos como Dios usa a los huesos de su siervo ya muerto para resucitar a otro muerto. Vemos como un hombre, ¿verdad?, es arrebatado, como dice la palabra, en un carro de fuego. Vamos a ir viendo un montón de milagros que Dios va haciendo. Como un joven con una piedra vence a un gigante. Como la palabra de Dios se va glorificando. Como se junta cada hueso con su hueso y vuelve a formarse vida. Vamos a ver siempre milagros y grandezas de Dios en la palabra. Comienza el Nuevo Testamento con grandes obras y con grandes milagros del Señor moviéndose. El Señor inicia su ministerio haciendo grandes milagros. Si se escribiera todas las cosas que Él hizo, no habría papel sobre esta tierra que pudiera, ¿verdad?, sostener todos los escritos de los milagros que el Señor hizo. Cuando Él se va,
Da la palabra diciendo: no los dejaré solos mi Padre, no los dejará huérfanos, enviará un consuelo en mi nombre. Y ese consuelo, cuando aparece, no solamente es algo que viene, ¿verdad?, a llenar el espacio vacío de Jesucristo, ni solamente viene a dar consuelo en nuestras tribulaciones o tristeza, sino que además tiene poder, porque el Espíritu Santo es poder. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia que viene de lo alto para sanar, para perdonar, para bendecir, para transformar al hombre. El Espíritu Santo es poder, y es poder el que viene sobre la iglesia. Amén. Por eso nosotros, cuando vemos la manifestación, esperamos ver poder. En la manifestación no solamente esperamos, ¿verdad?, que alguien llore. No, esperamos que Dios se mueva en poder. Vale decir, si usted estaba débil, ahora está fortalecido. Si usted estaba caído, ahora está levantado. Si antes estaba, ¿verdad?, herido, ahora está sano. Porque el Espíritu Santo tiene poder para darle fuerza, tiene poder para levantarle, tiene poder para llevarlo a la victoria en su nombre. El Espíritu Santo es poder del Señor. Ahora, si nosotros no nos dedicamos enteramente a la palabra, vamos a empezar a dedicarnos a otras cosas. Y vamos a empezar a dedicarnos, ¿verdad?, a nuestras cosas, y otros se dedicarán a sus trabajos, y terminaremos como muchos hoy día terminan. Hoy día vemos pastores dedicados a su comercio, vemos evangelistas dedicados a sus negocios, vemos profetas dedicados a sus problemas, vemos ministros de Dios dedicados y abandonando ministerio para dedicarse a lo suyo propio. Y no es lo que Dios busca. Lo que Dios quiere es que los hombres de Dios terminen dedicados a la palabra. Dios quiere que usted esté dedicado a la palabra. Es cierto que ganará el sustento, que Dios le traerá el pan sobre su mesa, pero lo primero es dedicarse a la palabra. Si usted se dedica a la palabra, Dios le dará clientes, Dios pondrá puertas de trabajo, Dios abrirá camino, Dios bendecirá, Dios prosperará su vida. Amén. Pero debe estar dedicado a la palabra. Debe estar dedicado a la lectura, debe estar dedicado al evangelismo, debe estar dedicado, ¿verdad?, a los dones que Dios ha puesto en su vida. Conocemos gente que durante años pregunta y dice: ¿cuál será? O cómo Dios me va a usar, o cuándo Dios me va a usar. Y lo cierto es que Dios nos quiere usar ahora. En el caso de cada uno de los que está aquí, Dios lo quiere usar desde ayer. Dios lo quiere usar desde hace meses, Dios lo quiere usar desde hace años. Dios siempre le ha querido usar. No nos usa porque nos empezamos a dedicar a otras cosas. Nos dedicamos a cualquier cosa, hermanas que se dedican a la jardinería, hermanos que se dedican, ¿verdad?, a la tierra, otros se dedican a la pintura de la casa, otros se dedican a construir casa, otros se dedican a ampliar casa, y vamos perdiendo, ¿verdad?, la dedicación a la obra de Dios. Nos ocupamos en cuestiones que son terrenales, que quizás nos dan cierta comodidad en esta tierra, pero en ningún caso nos bendicen en los ministerios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso el orden del Señor es lo que dice acá la palabra. La palabra lo dice en el versículo 3, dice: como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso es lo primero. Lo segundo, paso 2, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, este es el paso importante, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, el primer paso él trabajó, él estaba trabajando, pero el paso que vino fue dedicarse enteramente a la palabra. El paso número 3 que vamos a ver acá, ¿verdad?, en el versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Que es el tercer paso que nosotros hacemos. Dios nos bendiga. Ahora, las iglesias, ¿cómo van perdiendo los pasos? Cuando el paso definitivo es predicar a los gentiles, hoy día la iglesia dejó de predicarle a los gentiles. Y los predicadores quieren ser predicadores de iglesia. Los evangelistas quieren ser predicadores de púlpito. Los predicadores quieren ser predicadores de hermanos, quieren, ¿verdad?, gritarle a la iglesia, maltratar a los hermanos, decirle a la gente que es carnal. No, el evangelista, el predicador debe ser un predicador de calle. Instruido para siempre. Debe predicar en la calle, decirle al perdido, allá afuera. Debe ponerse violento.
Dios nos bendiga para siempre. Allá afuera debe mostrar autoridad en la calle, a los perdidos, frente al traficante, al drogadicto, al alcohólico. Allá debe tener autoridad, allá debe tener gallardía, allá debe tener agallas, allá debe ser gallardo en su predicación. Afuera, con los de afuera, fuerte, con los fuertes, dijo el apóstol. Amén. Cristo vive para siempre. Amén. En la calle salga a gritar, salga a predicar, salga a decirle a la gente, mira cómo te tiene el diablo. En la calle hay que predicar el evangelio. Entrar a los lugares perdidos, gritar a los psiquiátricos desde afuera. A usted no lo dejan entrar a los psiquiátricos con una Biblia, a usted no lo dejan entrar a predicar el evangelio dentro de un psiquiátrico, pero yo me paraba afuera del psiquiátrico a gritar hacia adentro, a decirle a esa gente que si me podía escuchar, si podía mirar al cielo. Dice la palabra que el rey estaba como animales, le habían salido uñas como animales, pelo como animal, pero un día miró al cielo y reconoció que solo Dios, de Él es la gloria. Amén, Señor. Y dice la Biblia que la razón volvió en Él. O sea que la gente encerrada en un psiquiátrico, si mira al cielo y clama a Dios, Dios puede hacer volver la razón en ellos. Cristo vive para siempre. Hay que ir a los patios de cárcel, hay que entrar a las galerías, hay que predicar en los lugares, ¿verdad? Decirle a la gente que Dios le ama. Que no importa los barrotes, Dios le puede dar libertad real. Cristo vive para siempre. Necesitamos esos predicadores. Hoy ya tenemos predicadores de mucha autoridad en los púlpitos de iglesia. En los púlpitos de iglesia ya la gente quiere estudiar a los hermanos, maltratar a las hermanas en la iglesia. Santo es el Señor. Dios nos bendiga. Somos todos pollos del Señor en la iglesia. Frágiles todos nosotros. El texto bíblico dice que Él nos juntó como la gallina junta a su polluelo. Lo que significa que el Evangelio a nosotros nos quitó el león que usted lleva adentro, ¿verdad? La capacidad de pelear que usted tenía. No, el Señor se la quitó y nos tiene bajo sus alas. Cuando están bajo su ala. Amén. Lo que el texto bíblico lo dice en otra frase, Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas. Santo es el Señor. Pero para estar bajo sus alas tenemos que ser polluelos, frágiles, dependientes, seguidores de Él. Yo no sé, la gente, lo que dio un joven, hay niños acá que piensan que un pollo tiene 6 tutos en una bandeja. Y no, los pollos siguen a la gallina. Eso es lo que dice el texto. Los polluelos no caminan para donde ellos quieren caminar. Nunca la gallina ha seguido a los polluelos. Los polluelos siguen a la gallina. Yo sé que a la gente más joven es difícil imaginarse algo así, quizás ni siquiera han visto una gallina y pollitos, pero los papás pueden mostrar en YouTube esas cosas. Algún video al final del culto, un joven papá, ¿qué quería decir el pastor con eso de la gallina, los pollos? Bueno, está demostrado. Mi papá siempre crió gallinas. Los pollitos siguen a la gallina. Entonces nosotros polluelos, cuando estamos al Evangelio, nosotros seguimos a Dios. Él es el que nos protege. Él no me sigue a mí, yo lo sigo a Él. Él no nos sigue a nosotros le seguimos a Él. Cristo vive para siempre. Y cuando le seguimos, Él nos protege. Por eso, a los que siguen a Dios, Dios les sana. A los que siguen a Dios, Dios les consuela. A los que siguen a Dios, Dios les provee. A los que siguen a Dios, Dios quita nuestras piedras de tropiezo. Los que siguen a Dios, Dios los lleva en victoria. Cuando siguen al Señor. Por eso cuando Dios le sanó a usted, ¿cómo estaba? Siguiendo al Señor. Cuando el Señor le abrió puerta, ¿en qué estaba? Siguiendo al Señor. Cuando Dios le abrió una puerta de trabajo, ¿en qué estaba usted? Siguiendo al Señor. Cuando Dios le proveyó de lo imposible, no había nada, Dios le proveyó, ¿cómo estaba usted? Siguiendo al Señor. Si los que siguen a Dios siempre estarán cubiertos bajo su ala, bajo su alero, bajo su sombra. La sombra del Dios Todopoderoso. Cristo vivo para siempre. Ahora, cuando vamos a pelear afuera, cuando vamos a predicar la palabra, el Señor le habla al profeta y dice, yo pondré en ti cara de diamante. ¿Por qué? Porque al pueblo que te llevo es un pueblo duro. No está hablando de una iglesia, está hablando de gente a la que hay que predicarle que se vuelva a Dios, que abandone el pecado, que abandone la maldad, que dejen la mentira, que dejen verdad su mal camino y se vuelvan al Dios verdadero. El profeta le va a predicar no a un pueblo dentro de una sinagoga, no. Le va a ir a profetizar, le va a ir a dar la palabra a reyes que están adorando a otros dioses, a reyes que están abandonando a Dios y levantando altares a dioses ajenos. A ellos le está enviando.
A esos hombres Dios nos va a poner cara de diamante a nosotros. ¿Qué significa que el diamante rompe cualquier piedra? Que el diamante, ¿verdad? Es lo más duro que hay sobre esta tierra, es el diamante. Entonces necesitamos predicadores que salgan a la calle a decirle al mundo que Dios puede perdonar su pecado. Dios nos bendiga. Que deben arrepentirse de su pecado. Porque cuando el hombre se arrepiente de su pecado, el Señor puede hacer grandes cosas con esa persona. Hoy día tenemos invitadores de iglesia, la gente toma a una persona que le invita a la iglesia, venga a la iglesia, pero nunca le predicó nada, solamente lo invitó. Nosotros vamos a predicar el evangelio, la gente debe arrepentirse de su mal camino. El apóstol dijo: arrepentíos, bautícense y le alumbrará Cristo. Y Dios les bendecirá. Pero el hombre debe primero arrepentirse de su pecado. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que queda en la iglesia y una persona que no queda? Es que el que queda en el evangelio se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de su mal camino, se arrepintió de lo que hizo, se arrepintió de lo que vivió, se arrepintió de los errores que cometió. Me arrepentí de mi mal. Me arrepentí de mi mal camino. Los clamores bíblicos, la gente dice: Dios, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones y santifícame día tras día. ¿Qué quiere decir? Que mañana quiero estar mejor que hoy delante de ti. Quiero que Dios me santifique día tras día. Él me traiga su presencia. Significa que hoy día me arrepiento de mi mal. Y si mañana me acuerdo de él, pasado mañana no me acordaré. Porque Dios me santifica día tras día. El texto bíblico que dice: alma mía, alaba a Jehová. Va a decir, el hombre entiende que en su carnalidad, en su forma física se va a cansar, pero quiere que aunque él desfallezca, aunque él duerma, aunque él desmaye, que su alma siga alabando a Dios. Amén. Por eso nosotros decimos: alma mía, alaba a Jehová. Yo me puedo cansar, yo puedo tener dolores de enfermedad, yo puedo desfallecer, yo puedo agonizar, yo puedo desmayar, pero que mi alma le siga alabando. Amén. Que mi alma le siga glorificando, que mi alma siga adorando al Dios que sirvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, relata la Biblia que el Señor Jesucristo los dejó solos. El Señor se fue a orar. Y la palabra dice que Él los dejó solos. Estaba Pedro, Juan, estaban ahí. Cristo vio para siempre. Hemos hablado nosotros antes de esto: Pedro, Juan, Jacobo, lo que Dios hizo. Jacobo, el primer mártir de los 12, el primero en morir. Jacobo, el que iba a verlos morir a todos. Jacobo, el primero en morir. Y Juan, el que lo iba a ver morir a todos. Pedro, el predicador dentro de Israel, el predicador en la iglesia, el predicador del pueblo del Señor. Iba a terminar Pedro, relata en la segunda carta, ¿verdad? Primera y segunda, el apóstol Pedro dice: estoy pronto a salir del cuerpo. Va a decir, él sabe que va a morir. Esos son los que el Señor llamó. Y dice la palabra que los dejó solos. Hasta ahí, hasta ese minuto, siempre Dios les solucionó los problemas. Tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Tuvieron frío, el Señor les abrigó. Tuvieron dificultades, Él les dio la palabra. Había que pagar impuestos, el Señor les dio las monedas en la boca del pez para poder pagar los impuestos. Los defendía. Ellos no están trabajando. Él dijo: mientras el esposo está, no es necesario que ellos hagan nada. Esa es la palabra del Señor. Hasta ese día siempre el Señor les resolvió. Se acabó el vino, convirtamos el agua en vino. No es para pagar impuestos, salgan 2 monedas de oro para los impuestos. Siempre lo resolvió. La gente no tiene para comer, tráiganme lo que tengan y multipliquemos. Cristo vio para siempre. El barco ya se hunde, nos ponemos de pie, dijo el Señor, y se calma la tempestad. Siempre les suplió todo, siempre le arregló todo. Hasta ahí ellos nunca habían estado solos solucionando un problema. Y el Señor les dijo: espérenme aquí, yo voy. Y cuando vuelve les dice: no soy capaces de orar 1 hora. 1 hora. Si el Señor Jesucristo viniera hoy día y nos dijera, hermano Sergio, al señor Alexander, a mí, y nos dijera: voy a orar, ¿qué iríamos nosotros? Vamos con Él. Vamos a orar con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado solos en nuestras casas orando en la noche porque sentimos que el Señor está? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado, verdad, en la tarde? Hemos doblado nuestras rodillas como toda la oración y de pronto sentimos que la presencia de Dios está. Sentimos que el Señor está presente y se alarga nuestra oración, se alarga nuestro clamor, nos quedamos y no nos queremos ir.
¿Cuántas veces en la iglesia estamos en la iglesia y se mueve el Señor y no queremos que el hermano toque la última alabanza? No queremos que el coordinador cierre el servicio. ¿Por qué? Porque el Señor está presente. Es cierto, esto es una aclaración teológica, es cierto que el Espíritu Santo está con usted siempre. Pero a veces el Señor se manifiesta. Dios nos bendiga. Porque el Señor está siempre con nosotros. No es que aquí le demos la venida al Espíritu Santo, bienvenido, no. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Pero en algunos minutos eclesiásticos el Señor hace cosas. Porque Él es un Dios que tiene ojos y ve, que tiene manos y la mueve. El Señor a veces mueve su mano poder en vez de los cheques. Y no queremos que el servicio termine. Porque Él está presente. Ellos se durmieron. ¿Por qué se duermen? Porque están acostumbrados. Están acostumbrados. Por eso a veces el hermano que viene a la iglesia y danza el martes, danza el jueves, danza el domingo, danza, es preocupante. Porque ¿qué va a pasar cuando no dance? Se va a decaer. Dios nos bendiga. El día que no haya manifestación, ¿qué va a pasar cuando está fría la iglesia? Dios nos bendiga. Va a pensar que el Señor no está. Cristo vive. Por eso te dice un poquito me veréis. Otro poquito no me veréis. Pero vea a Dios o no lo vea, sé que mi Redentor vive. Me sane o no me sane, yo sé que Él tiene poder de sanar. Me visite o no me visite, yo sé que es omnipresente y está en todos lados. Hable nuevas lenguas esta tarde o no las hable, yo sé que su Espíritu Santo es real y que se mueve, que está con nosotros y que hay algo que al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, el diablo nos haría polvo a nosotros. El diablo nos odia a nosotros, usted. El diablo antes lo tenía como cliente, después lo tuvo como esclavo, pero ahora el diablo lo odia a usted. Y alma te alaba a Dios. Cristo vive para siempre. Gracias, Rey. Y si a usted se le ocurrió en algún minuto levantar las manos y decir la sangre de Cristo y te reprendo, el diablo lo odia más a usted todavía. Porque el diablo es vengativo. Alabado sea tu nombre, Rey. Claro, que se nos bendiga. Por eso digo a la gente, no se meta a reprender, sino está seguro que el Señor va con usted. Pero reprender es una cosa difícil. Cristo vive. Y si usted le da la locura de ser predicador y que la gente reciba a Cristo con usted dejó espíritu sin casa. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Entonces el diablo usted lo tiene, pero en línea roja. Primera lista. Pero no le puede hacer nada porque el Espíritu Santo está con usted. Cristo vive. Pero usted le pasa un dedo a la torta y el diablo le pone un dedo nomás, y el diablo actúa porque usted queda sin cobertura. Cristo vive por así. Dios nos bendiga. Por eso cuando mi girecita cuando pone una torta, mi girecita no resiste y ni pasarle el dedo a la torta. Que Dios nos bendiga como todo niño. Cristo vive para así. Y a veces hay hermanos que yo los veo en el espíritu que están así frente a la torta que el diablo le pone. Aleluya. Están así tratando de esconder la mano porque no quieren pasarle el dedo a la torta. Cristo vive. Y el diablo sabe que torta nos gusta. Porque el diablo tienta al hombre, que el Señor lo reprende. El diablo tienta a la mujer, que el Señor lo reprende. Cristo, por eso cuando el diablo pone la torta de tentación, usted, soy diabético maestro, dígale al diablo. Que se nos bendiga. Cristo vive. No, yo soy diabético maestro. ¿Por qué? Porque el diablo busca que usted salga de la cobertura del Señor. Por eso nosotros le enseñamos a los hermanos, siempre le hablamos acerca de la demoniología, acerca de la hechicería, acerca de la magia negra, acerca de la magia blanca, de la magia, no importa el color que sea, del diablo. Le enseñamos en contra de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo se mueve. Si usted cree que Dios existe, el diablo existe. Porque el diablo es antagonista de Dios. Y el diablo le odia a usted. Por eso cuando los hermanos se deslizan, el diablo ataca. A él, al hijo, a la hija, y los va dejando en el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que usted sufre por eso. Porque usted busca a Dios, pero sufre por eso. Por eso uno debe orar y clamar a Dios, predicar el Evangelio, hasta que Dios le dé victoria. Que su hijo que hoy día no está en la iglesia, mañana esté en la iglesia.
Que su hija que no está, mañana esté. Que su familia que no está, Dios lo traiga al Evangelio. El Señor tiene ese poder. Entonces lo primero que el apóstol Pablo es trabajar. Lo segundo, ¿verdad?, es dedicarse por entero a la palabra. Y lo tercero es predicarle a los gentiles. Nosotros le predicamos a los gentiles. Pero hay gente nuestra que no está predicando. Dios nos bendiga. Cristo vive para sí. Que dejó, que abandonó, que ya no predica el Evangelio, ya no anuncia que Cristo viene. Digamos, va al punto de predica, quizás viene a la iglesia, pero ya en el día a día no es su dedicación. Cristo vive. Los predicadores antiguos saben hasta esta frase, se le van hasta aquí, está pensando, ¿compré pan o no compré pan? Que eso nos bendiga para siempre. Cristo vive. Mañana el colegio, la escuela, los cuadernos. Parece que mi hijo me anunció camino a la iglesia que era una tarea mañana. Y eso está en la cabeza de todos. Y el hermano está aquí, pero está pensando, está en otra cosa, está en su trabajo, está en su negocio. Entro al turno mañana, tengo que vender. No vendí lo que había que vender. Dios nos bendiga. Tenemos que pagar la luz, hay que pagar el agua. Parece que ya se va a acabar el gas. Tengo que estudiar, los jóvenes. Tengo que estudiar. Entonces, esos pensamientos lo que hacen es quitarnos de la posibilidad maravillosa que tenemos hoy día de que Dios nos llene con su presencia. De que hoy día el Espíritu Santo nos visite. De que Dios hoy día te saca todo plan del enemigo para mañana. De que Dios ahora sane mi enfermedad. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Cierro con esto, un predicador contaba y decía, me empecé a sentir mal. Estábamos nosotros 20 años, si ustedes no me entienden, decíamos. Cuando tengan 40 van a entender. Porque tengo 41 y lo entiendo ahora. Porque hay cosas que usted no entiende, como dijo el Señor, pero mañana las va a entender. Y él dijo, me siento enfermo. Dijo él, me siento enfermo. Nadie me ha dicho que no, me siento enfermo. Que Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Y después empezó a tener síntomas de ciertas enfermedades, como mi tío que le diagnosticaron esto, porque la gente empieza así, pues se autodiagnostica muchas veces. Cristo vive. Y empezó a sentirse mal, sentirse enfermo. Dice que un día en la prédica, el Señor le habló, el Señor le habló. Y se acerca al hermano y le toma el hombro y le dice, todos tus malestares, dice el Señor, yo me los llevo. Porque preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Cristo vive para siempre. Y dice que fue automático. Nunca más sintió los mareos, nunca más sintió los dolores, nunca más sintió el cansancio, nunca más sintió la fatiga, nunca más. Porque ni siquiera necesitó ir a diagnosticarse, el Señor actuó antes. Amén. Porque el Dios que nosotros tenemos hoy día con su presencia nos libra de cosas que el enemigo tiene para nosotros mañana. El Señor hoy día nos ve y el Señor se lleva tristezas que están en nosotros. El Señor se lleva dolores futuros. El Señor trabaja en nuestros hijos, cuestiones que nosotros a veces no vemos en nuestros hijos. Pero que el Señor las ve. Y que cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, el Señor las ve. O preocupaciones que tenemos que no las decimos, pero las tenemos, el Señor las ve. Y el Señor trabaja sobre esas realidades. ¿Por qué? Porque estamos enteramente dedicados aquí al Evangelio, a la palabra, a servir al Señor. No estoy diciendo que usted deje su casa, su trabajo, no. Usted siga en su cosa, pero no viva en lo suyo propio. Viva para la obra de Dios, viva para el Evangelio. Sirva al Señor con alegría, prepárese cada día para que Dios le use y Dios le va a usar. Amén. Y Dios le va a bendecir. Amén. Pero Dios el hombre dejó de predicarle a los gentiles. Después dejó incluso de dedicarse a la palabra y a predicar dentro de la iglesia. Y termina después totalmente dedicado a las tiendas. Totalmente dedicado a su trabajo. Vale decir, el primer paso para él fue predicar a los gentiles. Su segundo paso fue predicar en la iglesia. Su tercer paso fue dejar todo y dedicarse por entero a su trabajo, a su estudio, a su vida, a su casa, a sus deseos. Y perdió el servicio
honorable al Dios que usted sirve. Amén. No hay nada más honorable en esta vida que dedicar su vida al servicio de Dios. Amén. Los años van a pasar, vamos a envejecer, un día Dios va a levantar a otras generaciones, pero nos retiraremos con la seguridad de que dimos todo lo posible por el avance del Evangelio. Entregamos todo lo posible para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Le servimos con toda nuestra fuerza, gastamos toda nuestra voz, pusimos toda nuestra vida para que un alma recibiera a Cristo en su corazón. Amén. Un día nos tocará ir del escenario de esta tierra, nos tocará un día abandonar nuestros púlpitos, dejar nuestro trabajo. Un día nuestro cuerpo no dará más para seguir sirviendo, como hemos visto a otros hombres hacerlo. Pero nos iremos con la satisfacción de haber dicho: Señor, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni he visto a su simiente que mendigue pan. Amén. Me acuerdo de ti, Señor, en los días de mi juventud. Y han pasado los años y he tenido contentamiento. Porque delante de Dios está todo nuestro trabajo. Otros estarán, otros dejarán de estar. Pero Hebreo dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que cada uno de ustedes haga delante de Dios. El día en que usted esté mayor, el día en que usted esté cansado, el día en que usted ya no pueda más por su cuerpo, la Biblia dice que se apagarán nuestras ventanas,